Queremos invitarte a que puedas ser parte de un tiempo de revolución. Muchos me preguntan, pastor, ¿qué pasa que no puedo cambiar? ¿Qué pasa que todo lo que hago no progresa? ¿Qué pasa que todo me va mal? Qué bueno que puedas ser parte de este video y puedas empezar a sumarte a un tiempo de palabras, a un tiempo de decretos, a un tiempo de conquistas. Por eso te animamos, que puedas en este tiempo levantarte y activar una palabra. Para Dios nada es imposible. Por eso te animamos, mira este video. Apóstol, cuando vemos la vida de Jesús, vemos una persona que trajo respuesta, que trajo sanidad, pero vemos una persona, apóstol, que trajo liberación a la tierra, que trajo respuestas a las personas que por años no encontraban respuesta. Aquellas personas que conocemos su ministerio, sabemos y vemos que usted se mueve bajo esa unción. ¿Por qué es tan necesaria una vida de liberación para las personas? Como decías, Ezequiel, es tan importante en la vida caminar a la luz de la palabra, porque conocer la verdad me hace libre. Y vemos en la vida de Jesús un ministerio de influencia, pero también de autoridad. Esa autoridad era sobre lo que la vida vivía y padecía, por eso la palabra. Jesús llega a Betesda y dice que encuentra a una persona de 38 años con un problema de discapacidad. En ese estanque la gente se sumergía porque de tanto en tanto un ángel sacudía las aguas y el que se sumergía era sano de su enfermedad. Este hombre 38 años intentó, pero dice la historia que Jesús le dijo, hoy vas a ser sano. Jesús se retira y dice que 3 días después le encuentra en el templo y le dice, no peques más, para que cosas peores no vengan sobre ti. Hablar de liberación es conocer la causa que da legalidad al enemigo. Por eso hoy vamos a estar hablando de 7 llaves. 7 llaves que abren activaciones en el mundo espiritual para cerrar puertas de maldición y que sobre todo nos mantienen en una vida de liberación. Primera llave, debes hacer a Dios el dueño absoluto de tu vida. Todas aquellas áreas donde no lo hagas a Él, el dueño absoluto de tu vida, el diablo tendrá parte. Se nos ha enseñado, Ezequiel, muchas veces en nuestra persona, a caminar bajo lo que representa en nuestra vida el pedir favores de Dios. Lo hemos conocido a Dios como Jehová Jireh y hemos pedido la respuesta a lo que es providencia. Lo hemos conocido a Dios como Jehová Shalom en tiempo de angustia, en tiempo de aflicción y ha traído paz. Se nos ha enseñado, la religión ha tomado una forma dentro de la educación de la persona a contaminar la esencia de la personalidad del hombre y de la mujer de Dios. Por eso cuando hacemos a Dios el dueño absoluto de nuestra vida, es donde aprendemos a entender esta palabra. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Por eso esa voluntad es la que trae una palabra, el señorío de Dios en nosotros. Cuando estamos hablando acerca de la primera llave, no estamos hablando simplemente de congregarnos o simplemente de ir a una iglesia. Estamos hablando de algo más profundo, pastor, que es ser Dios el dueño absoluto de mi vida. O sea que puedo estar en una iglesia, puedo tener un ministerio, puedo tener un llamado, puedo conocer a Dios, pero hay áreas en mi vida en las cuales el enemigo aún tiene legalidad. Es una realidad, lo conocemos a Jesús, lo conocemos a Dios como Salvador y Señor, pero no como dueño absoluto. Y ese es el punto que necesitamos aprender a entender, que es ser el dueño absoluto. Hay cosas en la vida que necesitamos vivir y entendamos esto. Dice el libro de los jueces que en un momento Sansón, Dios buscó ocasión para despertar el destino de Sansón. Hay situaciones de la vida que nos movilizan a poder conocer a Dios como el proveedor, como el ayudador, como el que siempre es, fue y será el Todopoderoso. Pero qué bueno es cuando entiendes esta naturaleza, ser a Dios el dueño absoluto de tu vida. Por eso esa realidad es la esencia, a Él serviré, a Él adoraré, es la esencia de entender que somos de Dios. Y en esa esencia movilizamos nuestra vida para entender por qué dependemos de Dios para lo que somos y para lo que vamos a hacer. Pastor, ¿qué consecuencias tiene que Dios no sea el dueño absoluto de mi vida? La consecuencia es que tú decides, el necio dice no necesito de Dios. Por eso el necio toma decisiones que después se da cuenta de que Dios es la respuesta a lo que él hizo mal. En pocas palabras, a veces estamos como estamos por nuestras buenas o malas decisiones. En el desierto Dios le dijo a Israel, escojan el camino en el cual quieran caminar, el de la vida para que vaya bien, o el de la muerte para que estas cosas acontezcan.
Recordemos que Israel no tenía identidad por causa de 400 años de esclavitud y Dios en el desierto forjó la identidad, haciendo dependiente de Dios en todo, pero sobre todas las cosas, empezando a traer una identidad, la de ser llamados nación de Dios. Segunda llave. Estamos hablando sobre entender principios de revelación, por eso liberación. La llenura continua del Espíritu Santo nos habla de una realidad que todos entienden que es en el secreto, la relación en el Espíritu. No te olvides, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El ser sellado por Dios es entender que es una marca que el Espíritu va a poner, pero el ser renovado en el Espíritu es una búsqueda. En esa búsqueda encuentro del por qué el hombre, la mujer de Dios, es ministrado. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos y cada vez que empieces a entrar en esa naturaleza de revelación, comprenderás del por qué es tan importante caminar siendo lleno del Espíritu. Es no solamente entender por qué vas a hablar en el Espíritu, en lenguas, sino también por qué vas a dejar al Espíritu fluir desde tu interior hacia tu exterior. Estamos comprendiendo 7 llaves de donde Dios hablará de liberación. Hay personas del otro lado que necesitan entender o reflexionar en esto, llevar una vida de llenura y de intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo hacer para tener esta vida de llenura del Espíritu Santo? Proverbio dice que el necio no necesita de Dios, mas la persona temerosa, sabia, dice que sin Dios no puede vivir. Esa es la facultad de entender por qué Jesús dijo: no los dejaré solos, enviaré con vosotros al Consolador, el cual los va a guiar. Esa relación comienza por una palabra: he sido lleno. Algo me ha sido impartido ese momento que Dios me bautizó. El bautismo es un sello, pero a partir de ahí es todos los días una renovación. Por eso esa revelación, donde tú entiendes que caminas bajo lo que es la revelación del Espíritu Santo, es comprender por qué mantendrás una vida de llenura que te llevará a vivir una vida de liberación. Tercer llave. Lee y estudie la palabra de Dios todos los días. La palabra de Dios no implica solamente leer, sino confesar, memorizar, meditar y ponerla por obra. Estamos hablando de conocer lo que es caminar a la luz de la palabra, y liberación es conocer causas que dan legalidad al infierno. La falta de lectura es no tener revelación. No te olvides, la letra sin espíritu es una ausencia terrible que hace al hombre no entender qué es la palabra. La palabra tiene poder en sí misma, no la quieras corregir. La palabra tiene poder en sí misma, no la quieras educar. La palabra es viva, por eso es eficaz como espada de dos filos. Por eso no solamente es leer la palabra, sino también aprender a memorizar, meditar y también ponerla por obra. Por eso cada vez que entiendes el pan de los hijos, comprenderás del por qué la palabra es poder. A veces conocemos la palabra, la sabemos, hablamos de ella, tenemos un vocabulario de manifestar la palabra, pero muchas veces es difícil hacer la carne a la palabra. ¿Por qué razones, apóstol, es necesaria que la palabra se haga carne en mi vida? Es entender primero la herramienta de Dios para cuidar una vida de liberación. Jesús dijo: no peques más, para que cosas peores no vengan. No conocer la revelación es muchas veces caminar bajo una ausencia, lo que dice Dios. El diablo sabe lo que dice Dios. Jesús escribió y dijo: escrito está. Esa palabra es entender en el Espíritu, porque no solamente es leer. Hay gente que ha tomado amuletos de versículos bíblicos para reprochar o para estar en situaciones extremas, declarando esa palabra. El Salmo 91 ha sido una palabra tan fuerte, pero que se ha mal tomado desde un punto de vista de no saber. Por eso no solamente es leer, es confesar, es memorizar y es ejecutar, porque en ese confesar hay poder en el mundo espiritual. Son decretos activos que escritos están. Pero también cuando empiezas a memorizar y a razonar, empiezas a entender lo que dice Dios. Por eso, ¿cómo mantenemos una vida de liberación de autoridad? Entendiendo una palabra, la que escrita está. Cuarta llave: ponerse la armadura de Dios y cubrirse con la sangre de Cristo. Pablo dice en Éfesos: ceñido de la armadura de Dios. Necesitamos entender en lo espiritual que es caminar a la luz de la palabra, porque la activación del reino comienza cuando tú entiendes dónde te paras. Ceñirse con el cinto, la coraza de justicia, calzado los pies, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, son las descripciones que Pablo toma cuando da
a entender sobre lo que es no tener lucha contra sangre ni carne. ¿Cómo mantengo una vida de liberación? Y es la respuesta, ceñirme de la armadura de Dios. Por eso, cuánta riqueza hay cuando entiendo qué representa cada herramienta que Pablo está describiendo. Por ejemplo, miremos el yelmo de la salvación, y es el casco, es donde la mente es diariamente bombardeada por malos pensamientos. No te olvides, en el corazón está la fe y el amor, pero en la cabeza está la esperanza, el sentido al pelear y al por qué voy a vivir. Hablar de revelación es entender por qué Pablo dice, ceñidos de la armadura de Dios. Cada herramienta que ves, en eso que arma Pablo como una coraza, como una identidad de autoridad puesta en una armadura, comprenderás del por qué ceñirse es tan eficaz para una vida de liberación. Cuando vemos en la vida, en el diario vivir, a una persona de autoridad, ejemplo, a un juez, ejemplo, a un policía, a un seguridad, vemos a una persona que lleva una vestimenta que representa un cargo, una autoridad. Pastor, muchas veces caminamos en la vida como si nada, sin entender esto. Una vida de liberación, pero también qué importante es la armadura de Dios en mi vida. Eso quiere decir que soy un guerrero, que soy una persona de autoridad. ¿Cuántas personas, apóstol, no entienden esto? Que somos personas de autoridad en la vida. Y esas personas caminan como si nada en la vida, siendo que son guerreros. La riqueza literaria que Pablo está hablando en Éfeso sobre receñirse en la armadura de Dios nos habla de dos cosas. Primeramente, autoridad. Porque una persona que tiene un uniforme, que se ha puesto en este momento una armadura, como el romano que Pablo está mirando, habla sobre una autoridad que va a vestir y por ende se va a respetar. Pero cuando hablo de poder, hablo de lo que se te transmite cuando empezás a ceñirte de cada instrumento que representará para ti una activación en el mundo espiritual. Por eso cuando yo te digo que la verdad nos hace libres, empiezo a entender la palabra. Comienzo a hablar sobre la mente, porque Pablo habla del yelmo, de la espada, del cinto, de los calzados, pero el yelmo hablará justamente de lo que en tu cabeza has puesto para que seas guardado de toda mala influencia, de todo mal pensamiento. La revelación, Ezequiel, es lo que necesitamos en este tiempo para seguir avanzando en una vida de poder, pero también de autoridad. Quinta llave, resista todo mal pensamiento que el diablo ponga sobre su cabeza. Necesitamos entender en el espíritu que la mente es el campo de batalla. Pablo dice, en el corazón está la fe y el amor, pero en la mente está la esperanza. La esperanza es el deseo del por qué vas a vivir y pelear. No te olvides, fuimos llamados en esperanza. Cada vez que entiendas esto, comprenderás que gobernarás en el espíritu tu mente o el diablo gobernará todo parte de ella. Por eso entender esto es comprender por qué llevando a la obediencia de Dios todo pensamiento que es contrario. Muchas veces, apóstol, pensamos que es una revelación o que estoy haciendo las cosas bien en el diario vivir, pero estamos actuando por un pensamiento del alma o por un pensamiento que quizás el enemigo puso. ¿Cuántas personas, apóstol, caminan pensando que es algo de Dios, que es algo, pero en realidad es una mentira que el diablo le puso? Ejemplo, el miedo, ejemplo, el temor, ejemplo, el rechazo, ejemplo, el fracaso. ¿Cuántas personas dicen en la vida, estoy condenado a esto? Pero simplemente es una amenaza, es un pensamiento que el enemigo puso. El diablo quiere poner una mente basada en sentidos de la vida, por eso lo que temía, dijo Job, vino sobre mí, el temor que me espantaba me ha acontecido. La mente es el campo de batalla, entender lo que en el espíritu estamos haciendo es desatarnos, por eso llevar a la obediencia de Dios. Ese dominio propio, Ezequiel, es el que a veces nos falta. Ese carácter de entender que Dios dice, yo conozco a los que en mí confían. Por eso, ¿cuánta gente del otro lado que está escuchando está con su mente bajo tratos del alma, donde el diablo ha puesto pensamientos y que se han manifestado en su corazón con espíritus de miedo, de cobardía, de rechazo? Ejemplo, hoy encuentro mucha gente con pánico, un miedo a la enfermedad, un miedo al salir y que una desgracia le pase, un miedo que una mala noticia venga y que se encierren en una palabra, miedo.
El miedo se transforma en un pánico. Hoy Dios tiene que romper lo que está el diablo tejiendo en redes en la cabeza. Por eso la mente tiene que ser desatada bajo una palabra, la unción que pudra todo yugo. Creo que este es un video de liberación. Activa una palabra, conocer la verdad. Por eso Pablo comienza hablando y dice esta palabra: llevando a la obediencia de Dios todo pensamiento que es contrario. Hoy necesito no dar lugar al enemigo. Y para no dar lugar tengo que entender que Dios está exponiendo, está sacando a la luz lo que está oculto. Demonios de cautiverio, demonios de mentira, demonios de miedo, demonios de cobardía, demonios que te llevan a asolamientos eternos, lugares de cautiverio. Por eso este es un tiempo donde la bendición comienza a manifestarse con revelación. Y revelación es luz. Sexta llave, llevar una vida de oración. No puedes llevar una vida de liberación si no lleva una vida de oración. El proverbio dice que el necio no necesita de Dios, mas el sabio dice: sin oración no puedo vivir. Entender qué es la oración es comprender esta palabra. Para cada situación habrá una oración. Por eso esa oración donde el corazón se derrama a Dios y entiende esta palabra: no me dejes caer. No me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Por eso aprender a activarse en la revelación es entender por qué el secreto será todo para que Dios en público te bendiga. Séptima llave, crucificar todos los días la carne. Cuando Pablo dice: con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo está hablando sobre entender que cada día tiene su propio afán. Pablo dice: todos los días muero. Cuando Pablo dice: con Cristo estoy crucificado, Pablo declara: no soy más independiente, seré guiado por Dios. La persona que camina en la carne, individualmente, todo lo que hace siempre será independiente de lo que Dios quiera hacer. Necesito entender qué es comenzar el día con Dios, por eso encomendar a Dios los caminos. Hablamos de liberación como una causa que da legalidad, por eso mantener una línea de liberación es entender: hoy comenzaste el día con Dios, porque crucificar la carne es decir, soy libre. Ser libre de toda opresión es comprender que Dios empezó a ministrar tu vida, empezó a traer sobre tu vida una palabra. Estamos hablando de mantener una vida de liberación, y comprender esto es entender por qué es el pan de los hijos. En Israel la dieta de los hijos de la familia era el pan. En los hijos de Dios nuestra dieta es la vida en liberación. Conocer la causa que da legalidad es entender del por qué hoy nos estamos levantando a la luz de Dios. Y caminar bajo esta revelación es entender por qué hoy a Dios lo vamos a entronar. No sé las áreas de tu vida que estás luchando, no sé las áreas de tu vida que vas a ser sorprendido por Dios, pero sí sé que hoy nos vamos a levantar como autoridad en el mundo espiritual. Por eso comprender este tiempo de autoridad es decretar que para Dios no hay nada imposible. Ezequiel, estoy viendo personas que están siendo liberadas por Dios, están siendo sanadas por Dios, están siendo ministradas, porque la palabra es rompimiento, la palabra es poder, la palabra es autoridad. Y todo lo que comienza a escribir en la vida del hombre de Dios, de la mujer de Dios, comienza a ser un escrito donde Dios dice: hago cosas nuevas. Por eso hoy quebramos toda maldición que está operando y que no te permite caminar a la luz de Dios. Activamos sobre ti la palabra para que sea manifiesta y en esa palabra puedas alcanzar victorias extraordinarias y dimensiones sobrenaturales. Desato tu vida, tu entrada, tu salida, para que este sea un tiempo donde todo lo que hagas y emprendas en Dios pueda ser prosperado.